Buenas noches. En esta actividad lo que se está pidiendo es desarrollar una aplicación y montaje con Arduino para poder leer la temperatura de un sensor LM35 y dependiendo de la temperatura prender o apagar un LED. Para esto vamos a utilizar la herramienta Tinkercad. En este momento yo ya tengo generado mi circuito. Lo que utilicé fue un Arduino, una placa OVAR, un LED, un sensor de temperatura y una resistencia. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña repaso de conceptos. Entonces, el TMP36 es un sensor de temperatura que proporciona una lectura en grados centígrados de precisión y de bajo voltaje. El rango de temperatura es de menos 40 grados centígrados a más 125 grados centígrados. Algunas aplicaciones de estos sensores se utilizan para medir la temperatura de los sistemas de control ambiental. Se utilizan también en controles de procesos industriales, en alarmas de controles de incendios, entre otros. Los elementos necesarios para esta práctica serían un Arduino Uno, una protoboard, un sensor de temperatura TMP36, un LED, una resistencia de 220 ohms y cables de conexión. Esta es la vista del circuito que ya he generado y esa es la vista esquemática de cómo están las conexiones. Ahora vamos entonces al simulador. Entonces acá, para ubicar los componentes es muy fácil, uno le da acá en buscar, colocamos Arduino y él me va diciendo cuáles son las posibles opciones que hay y las voy a escoger. Entonces Arduino sería un Arduino R3. Lo que hago es seleccionarlo y lo arrastro directamente hasta nuestra pizarra. Lo mismo con la protoboard, el LED, el sensor de temperatura y la resistencia. Entonces lo que hacemos es, ya después de que tengamos todo ubicado en la plantilla, serían el tema de las conexiones. Entonces lo primero que voy a ubicar sería el LED. El LED tiene dos paticas, una patica corta y una pata larga. La patica larga, que es el ánodo, lo conecto en la posición F8 y el cátodo lo conecto en la posición E8. Ahora el sensor de temperatura. El sensor de temperatura lo conecto directamente, tiene tres paticas que son la potencia, el voltaje y la tierra. La potencia, todo lo dejo conectado en la posición E13, E14 y E15, que sería la potencia, el volt y la tierra. La resistencia la dejo conectada directamente en la posición D8 a la de 8. Ahora vamos a hacer las conexiones. Entonces, vamos a colocar el Arduino, que es el que me va a decir la potencia de los 5 voltios. La voy a colocar en la posición número 6 en el positivo. O sea que toda esta parte de abajo me va a quedar con positivo de 5 voltios. Y ahora vamos a conectar el análogo en la posición A0 del Arduino. Ese lo vamos a colocar directamente, vamos a conectar con el bowl del sensor de temperatura. Eso lo vamos a conectar a la posición de la A0 en el Arduino y en la D14 que es para que quede conectado con el sensor de temperatura. Ahora a la potencia la tengo que unir de los 5 voltios, tengo que darle conexión al sensor de temperatura. Entonces lo que hago es unir con cable de los 5 voltios positivos a la D13 para que me quede conectado a la potencia del sensor de temperatura. Y ahora vamos a conectar el sensor de tierra.
Entonces lo que hago es conectarlo a la tierra, que son todo esto está con tierra, que fue como lo conectamos con el Arduino. Entonces lo que hago es conectar la tierra, lo conectamos en la D15 a la tierra que es esta de acá, que son todo lo que es negativo. Ahora vamos a conectar la resistencia. La resistencia la conectamos directamente a la tierra de la posición 8 a la tierra. Y ahora vamos a conectar el pin análogo, el pin digital del Arduino de la posición 7. Lo vamos a conectar con el LED que quedaría en la posición H8 para que quede conectado el ánodo con el Arduino y del cátodo quede conectado con la resistencia, que eso ya también está configurada. También ya he generado un código. Entonces lo que vamos a hacer es inicializar pues como tal unas variables. Una variable de tipo entero, que es el LED, que está en la posición 7. El LED está conectado en el pin digital 7, o sea, en la posición 7 sería la del Arduino. Una variable int que se llama TMP, que es como el de la temperatura igualada a 0. El sensor, esta es la que nos va a medir. Esta es la que lo que nos indica es que el sensor está conectado en el pin análogo A0, que es el que está acá del Arduino. Una variable float, que es la temperatura, que la igualo a 0. Esta variable es para leer los datos del sensor. Para que nos funcione como tal el código, siempre vamos a tener que tener en cuenta que tienen estas dos variables, el void setup y el void loop. Entonces dentro del void setup está un pin mode LED output. Configuramos el pin como salida. En el void loop, esta función map es para leer los valores del TMP36. O sea, eso es para leer el sensor de temperatura, para leer los valores de la temperatura. Entonces ahí lo que hacemos es la temperatura, le decimos que es igual al map analog red temp y le colocamos estos valores 0, 1023, menos 5000 y 45.000. Temperatura igual a temperatura dividido entre 100.00. Eso significa, esto es para que nos agregue todo lo que son los decimales para la prueba. El serial.print igual a temperatura. Esto es para que nos haga como tal la lectura y nos pregunte qué temperatura tiene. Y el serial.print temperatura, que es para que nos imprima la temperatura. Vamos a colocarle dos ifs. Un if, perdón. Entonces, en este if, si if temperatura es mayor a 25, entonces si la temperatura es mayor a 25, que prenda el LED. Y con la función digital right left high. De lo contrario, que me diga digital right LED low. Si la temperatura es menor a 25, apagar el LED. Le coloco un delay de 10 en retardo a 100 milisegundos. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar la simulación. Yo le digo acá iniciar simulación. Entonces si yo me paro en el sensor de la temperatura y subo la temperatura, como ustedes pueden observar, se encendió el LED. Y si yo, acá se hace encendido, si yo bajo la temperatura, automáticamente se va a apagar el LED. Eso también lo puede ver en un monitor en serie.
Entonces acá me está diciendo que la temperatura es de 40.23 grados centígrados. Menos 40 grados, menos 40.23 grados centígrados. Vamos a subir un poquito el LED. Ahí sigue saliendo que está en negativo y el LED está apagado. Vamos a subirlo a positivo. Acá lo podemos ver que está en 10.11 grados centígrados. No se ha encendido todavía el LED. 12, 19 no se ha prendido todavía el LED. 24.78 no se ha prendido. Y apenas pasamos de los 25 grados centígrados, se prende el LED. Entonces, esta es la muestra como tal de que si está funcionando perfectamente la simulación y nos está dejando ver en tiempo real la temperatura en cuanto está y que si está dentro de los rangos que se colocaron para la simulación. Vamos nuevamente a bajar. Ahí estamos en 40, 36, 27. Está todavía prendido el LED en 28,20. Apenas bajemos de 25, nuevamente se tiene que apagar el LED. Efectivamente se apagó el LED. Ya con esto terminaríamos pues como tal la simulación. El código pues con todos los comentarios de cómo se generó, para qué sirve cada cosa. Y pues se hizo la prueba de que efectivamente todo está bien conectado, tanto en el Arduino como en la protoboard, que todo quedó correctamente funcional y que así se ejecutó, si se puede hacer el programa y se hicieron las verificaciones como tal del funcionamiento en los rangos que se colocó y que prendiera y encendiera el LED. Muchas gracias por su tiempo, que tengan buena noche.